Hemos trabajado desde el día. Este día es un día muy especial, y es que cumplimos 2 años donde hemos cambiado la historia de El Salvador. Hemos trabajado desde el día 1 para el pueblo salvadoreño. Somos sus representantes y garantes de su bienestar. Cada decisión y voto que he dado a favor lo hago pensando en los más vulnerables, en aquella persona que me expresa que ya no ha pagado más extorsión, que puede vivir tranquilo y que sale confiado en que regresará nuevamente a su hogar después de un largo día de trabajo. Cada voto a favor es por esa persona que por fin ve salir la luz y se llena de esperanza. Los testimonios de la población sobre lo que sufrieron nos llena de valentía y de mucha determinación para actuar con firmeza y, sobre todo, la seguridad de que no volveremos más al pasado. Me siento orgullosa de ser parte de este cambio, parte de la esperanza que resurge de los corazones de los salvadoreños. A Dios y a la población rendiremos cuentas de nuestros actos, aun de aquellos que se hicieron en lo oculto, y con toda solvencia puedo decir, integridad, honestidad y rectitud guardarán mi camino. Muchas gracias por ese voto de confianza que me dieron. Lo honraré hasta donde Dios y el pueblo me permitan hacerlo desde esta nueva asamblea. Esta comisión política ahora ha hecho historia. Trabajó la iniciativa del presidente Nayib Bukele y, como todos ustedes saben, invitamos a muchos funcionarios para escuchar la opinión de ellos, para saber qué es lo que ellos pensaban de este proyecto de ley que hemos estudiado desde la semana anterior. Pues todas las opiniones fueron positivas. Algunas instituciones nos dieron algunos aportes. Un punto muy importante del Tribunal Supremo Electoral es cuando nos dijo de que esta ley no iba a cambiar en nada el calendario electoral que ya se tenía programado. Sin embargo, todavía hemos reforzado algunos puntos para que todo salga bien para en las próximas elecciones. Hemos participado representantes de la mayoría de partidos políticos. Participó la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos. Participó el jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara. Participó un momento también el jefe de fracción de Arena, Portillo Cuadra, y también participó Rosa Romero, diputada por Arena también. Tuvimos representación del PCN, del PDC, del partido Gana y obviamente del partido Nuevas Ideas. Hemos discutido artículo por artículo, se le han hecho observaciones, como es el trabajo que tiene que hacer esta comisión política. Terminamos dictaminando favorable esta nueva ley. Así que el día de mañana vamos a ver qué es lo que dice el Pleno Legislativo. Creemos que todo va a ser positivo, pero bueno, lo vamos a someter. Ahora haciendo es reordenando el país. ¿Por qué? En palabras sencillas, porque el sistema anterior no le funcionó, no le dio nada a este país. La construcción del Hospital Rosales. Es nuestro gobierno, el FMLN, el que presentó la iniciativa en el año 2015, se trajo a la Asamblea Legislativa, pasó a la comisión respectiva, se aprobó la primera etapa, pero luego cuando ya se iba a aprobar el préstamo se requieren 56 votos. 4 veces a partir de 2016 ha bajado al Pleno la propuesta y no obtuvo los 56 votos. Cuando hablan al final Arena y el FMLN de democracia, de institucionalidad y de todas las instituciones que ellos, del sistema institucional que ellos hablan, es precisamente de ese sistema que fracasó, que fue un fracaso. Y ahora no somos políticos, pero somos salvadoreños y nos corresponde fiscalizar aquellas obras que realmente benefician a la población, a la salud, a la tercera edad, a los niños. Creo que es importante destacar que si un gobierno no lo pudo hacer porque no hubo voluntad de los políticos, de los diputados, y otro gobierno lo hizo, bienvenido sea. El que gana es el pueblo. El que triunfa es aquel que se levantó temprano a realizar su voto y querer y pedir un cambio. Hoy nos fuimos a la calle, como somos metidos, nos fuimos para la calle a buscar la opinión ciudadana, y esto fue
lo que encontramos. Escuche que me parece bastante bien. Durante quizás más de 50 años o 100 años nadie había hecho nada por el Rosario. Ahí están renovando. Viera que las clínicas que hay aquí las han hecho como que fueran clínicas privadas, a todo nivel. Y otra cosa, esto estaba abandonado. En maternidad, cuando fue maternidad nunca le hicieron nada. Hoy está haciendo cosas que ningún gobierno le había hecho. Todos los gobiernos han robado. Todos los gobiernos nos daban mentiras y ese es lo que está haciendo muchas cosas buenas. Es como la delincuencia está limpiando. Ahora tenemos algo bueno que ningún gobierno se había compadecido de nosotros los pobres. Y gracias a Dios hoy hay medicina. Me parece magnífico que le den mejor prioridad a este hospital, que para mí pues que tengo entendido que es el hospital donde hay mejor especialidad, el único que a nivel nacional. Entonces me parece bien que lo mejoren. Sí, ha habido bastante mejoría en lo que es lo de la salud y la atención del ciudadano más que todo. Lo veo bien. Sí, nos merecemos nosotros como salvadoreños y ciudadanos tener un buen servicio en el... de nosotros los pobres. Y gracias a Dios hoy hay medicina. Mi abuela aquí murió. No habían camas, no había medicina, la gente aventada en el suelo. Y gracias a Dios que estamos viendo cosas buenas de este gobierno, porque hoy se están haciendo cosas que nunca se habían hecho y hay bastante medicina. Hoy el que se queja porque quiere, no porque realmente los que se quejan son los que no pudieron gobernar bien. Esta es una gran noticia y sin lugar a dudas este es uno de los legados sociales en materia de salud más importantes que dejamos y que deja el presidente Salvador Sánchez Serén. Esta es una gran noticia. Y está gobernando bien. Y esta noticia que le estoy dando es porque si ustedes entran van a ver una renovación del Rosales. Y nadie había hecho eso, como le digo, y hay bastante medicina, hay camas, hay camillas. Vaya a entrar a un baño ahora. Hoy está, pero excelente. Gracias a Dios estamos viendo un gran cambio que es el que necesitaba el país. Y se está viendo un presidente que tiene agallas y no se deja manipular de ningún partido y de nadie. Él hace lo que siente para su pueblo, pero la ayuda de él que tiene es que Dios lo está respaldando. Él siempre pone a Dios en cualquier proyecto, pone a Dios en alto. Y por eso Dios le está dando respaldo, igual como el rey Salomón. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Y por eso es que este presidente es el mejor que hemos tenido. Y seguimos teniendo, gracias a Dios.